quería aclarar, porque hay otros que la imaginación va más allá del evidente. Bueno, entonces la pelvis me va a formar una cavidad que se va a llamar la cavidad pélvica, ¿cierto? En esta cavidad pélvica va a estar contenidos vísceras que forman parte de la parte terminal del aparato digestivo. Vamos a encontrar ahí el sigmoides, vamos a encontrar el recto. Se me pegó en el paladar. Vamos a encontrar la parte terminal del aparato urinario, vejiga, uretra. Vamos a encontrar aparato reproductor tanto masculino como femenino. Perdón, hago la pregunta. ¿Nosotros ya vimos femenino? Sí. Sí. Reproductor tanto masculino como femenino. Vamos a encontrar estructuras musculares, que es la que vamos a mirar ahorita. Vamos a encontrar estructuras vasculares y nerviosas. Dentro de las vasculares, recordémonos todo lo que es principalmente la bifurcación de la aorta en las ilíacas comunes, y vamos a encontrar principalmente la ilíaca interna con todas sus ramificaciones, que la pudenda interna, que la obturatriz, la vesical, la uterina, en fin, todo ese tipo de estructuras, tanto arteriales como venosas. Y vamos a encontrar también la parte nerviosa, vía simpática, vía parasimpática. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos inframesocolon que íbamos a encontrar la vía simpática, los esplánicos, el esplánico medio, los esplánicos lumbares? Y pregunta de parcial: inframesocolon, ¿quién lo inerva parasimpáticamente? Pues décimo par sacro medular. Ahí vamos a encontrar todas esas ramificaciones de ese par, ¿correcto? Muy bien. Ok, entonces, ¿qué es la cintura pélvica? Entonces, son unas estructuras óseas que ya les había dicho me van a formar una cavidad que, si yo la miro desde arriba, tiene la forma ovalada, por eso se le llama cintura. ¿Y qué huesos me forman esa cintura pélvica? Me lo va a formar principalmente el hueso coxal y el hueso sacro. El hueso coxal en su parte anterior lateral y parte posterior, y el hueso sacro en la parte posterior central, ¿correcto? Recordando pues que ese hueso coxal, ¿cuáles son los huesos que me forman el coxal? ¿Cómo que no sabe? ¿El viejito de Morfo nos lo enseñó? No, desahógate. Ese que iba a decir, ¿cómo? Correcto. Ilionisio pubis, ¿cierto? Cuando su merced se sienta, así está chueco como está sentado ahorita, ¿sobre qué huesos de ese coxal está sentado usted? Como que no, pero por lo menos haga el intento de... ¿Haga qué es? No, no sé. ¿Cómo? ¿Cuál leo? Ah, su merced. ¿Cuál? El isquio. Pubis adelante, ilion a los lados, y donde nosotros nos sentamos es el isquio. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los límites de esa cintura pélvica? En la parte anterolateral, todo lo que tiene que ver con el abdomen, la pared anterolateral del abdomen, que también a ver, poner una pregunta de ahorita. ¿Sí? La pared anterolateral, ahí estarán todo lo que es la piel, todo lo que es la fascia superficial. ¿Cuáles eran las dependencias de la fascia superficial? Esa era la respuesta. ¿Va algo que hayan colocado escarpa ahí? Vale. Bueno, está bien, no la van. Vean que ustedes que no esconden los. ¿Cómo? Cuando tú explicaste el tema, diste el nombre, pero dijiste que en un parcial nunca fuéramos a poner. Bueno, por eso, pero entonces, ¿cuál era la respuesta? La parte superficial de la fascia superficial y la profunda de la fascia superficial. Pero, ¿qué acabo de decirle yo a su merced? Que esa era la respuesta. Sí, no tenía que notar qué es lo que Yo no soy para
Ahí está pendiente. Listo. En la parte posterolateral, entonces vamos a encontrar todo lo que es la región glútea, es el límite de la región glútea, que estaba constituida, si ustedes se acuerdan, extremidad inferior, por una parte, unos músculos superficiales que eran el glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor y el tensor de la fascia lata, y unos músculos profundos que eran el músculo piramidal, gémino superior, gémino inferior, obturador interno y cuadrado femoral. Esos eran los de la región glútea, ¿correcto? En la parte inferior, el perineo, que también ya nosotros vimos ese perineo, que recuerden que no es solamente ese pedacito de piel, ¿sí?, que está entre la parte inferior del genital, llámese masculino, femenino, del escroto si es un hombre, o de la horquilla inferior si es una mujer, y el ano, que esa es la falsa concepción que tenemos, ¿no? Es todo lo que hay. ¿Se acuerdan el triángulo, los dos triángulos, el rombo? Todo lo que hay en ese rombo, estructuras vasculonerviosas, principalmente, que era también una de las preguntas, el pudendo, el van pudendo, ¿cierto? En el espacio perineal superficial, el van pudendo, ¿cierto? Partes de vísceras, está también lo que es la parte de la uretra. Estaba la uretra, principalmente la uretra masculina, esos músculos isquiocavernosos y bulboesponjosos que ayudan a formar la raíz del pene en el hombre y la raíz del clítoris en la mujer, ¿correcto? Bueno, muy bien. Ok. En la pelvis vamos a encontrar dos estrechos, el estrecho superior y el estrecho inferior, ya les muestro, ¿sí? Vamos a encontrar que hay dos pelvis, una pelvis mayor y una pelvis menor. La pelvis mayor es lo que está en verde claro, está desde las crestas ilíacas hasta la región del perineo. Y la pelvis menor va entonces desde el promontorio hasta el perineo, ¿sí? Pelvis menor. Pelvis mayor, verde claro, mire lo que es el isquio, el ilio, ¿sí? Y la pelvis menor, lo que es el verde oscuro. Y vamos a encontrar dos estrechos, dos orificios, el estrecho superior y el estrecho inferior. Entonces la abertura, esta abertura que hay en la parte superior de la pelvis mayor, ese es el estrecho superior. Y la abertura que hay al iniciar, ¿sí?, la pelvis menor, ese es el estrecho inferior. Ambos estrechos, tanto el superior como el inferior, se constituyen como la parte del canal del parto, algo que ustedes van a ver en ginecología bastante, ¿sí? El canal de parto. Aquí estaría, en el caso de una mujer, estaría la presentación, es decir, el feto, y cuando ya inicia la contracción, el feto empieza su descenso desde la pelvis mayor hacia la pelvis menor. ¿Pasando por dónde? Pasando por los estrechos. El primer estrecho que él tiene que atravesar, ¿cuál es? El estrecho superior. Y luego, cuando ya se está encajando, no sé si ustedes han escuchado ese término, no, es que el niño ya está encajado, ¿sí? Es porque entra a la pelvis menor. ¿Por dónde entra la pelvis menor? Pues obviamente por el estrecho inferior. Ahí, como es más reducido, ustedes se dan cuenta que este espacio es más reducido, entonces ya el niño no se puede mover tanto, la presentación no se puede mover tanto, ¿verdad? Entonces ya cuando una mujer va a ginecología para control prenatal, le hacen una maniobra que se llama la maniobra del baloteo. Entonces, ¿en qué consiste? Buscar la presentación, lo que esté de la presentación, que por lo general es la cabecita, pero puede ser las nalgas, en podálica, y moverlo uno así, y ahí sabe uno dónde está, si está en pelvis menor o está en pelvis mayor, ¿sí? Entonces lo que hace uno es coger con la mano, busca la presentación, y acá queda la cabecita, entonces uno mueve así. Si la cabecita siente uno que se mueve, dice uno todavía está en la pelvis mayor, ¿sí? Todavía está en la pelvis mayor, no ha empezado a descender, pero cuando ya él empieza a descender, buscando ya por la madurez a nivel del útero, buscando el canal del parto para el trabajo de parto, entonces ya como ese espacio está reducido en la pelvis menor, ya uno no puede mover de la cabecita. ¿Por qué? Porque ya están, digamos que los huesos, esta parte de acá, estos huesos de acá, ahora sí el isquion, están reduciéndole el espacio de movilidad.
Entonces ya decimos nosotros, el niño está encajado, el bebé está encajado. Ahora, eso lo van a ver ustedes en ginecología. ¿Qué tan encajado esté? Está por estaciones, estación 1, 2 o 3. ¿Sí? Es qué tan descendido está, me da la estación, estación 1, 2 o 3. Cuando está bien descendido, es decir, que ya la presentación está bien abajo, ¿sí? Entonces hablamos de una estación 3. Cuando está en la pelvis menor, pero todavía no está tan descendido, hablamos de una estación 1. Bueno, aquí tenemos entonces este verde, pelvis mayor, este sería el estrecho superior, pelvis mayor, pelvis menor, estrecho inferior. Y todo esto es canal del parto, ¿sí? Entonces mire, cuando el niño está descendiendo, ¿sí? Isquion y pubis, pues no lo dejan que se mueva bien la presentación, que puede ser la cabecita o puede ser las nalgas en el caso de que el niño venga en podario. Bueno, existen unos diámetros en esa pelvis que son muy importantes, especialmente en ginecología, ¿sí? Tenemos el diámetro conjugado, también llamado el diámetro obstétrico. Este es uno de los diámetros más importantes cuando se está valorando la pelvis de una mujer para saber si esa mujer por pelvis es apta para un parto vaginal. ¿Sí? Entonces medimos ese diámetro. Ustedes han escuchado, no, es que es estrecha, por así decirlo, no, tuvieron que hacerlo, le van a hacer cesárea porque es estrecha. ¿Qué significa? Que al medirle el médico esos diámetros, el diámetro está por debajo del valor normal, y entonces por ahí no va a pasar la cabecita del bebé o la presentación, no va a pasar por ahí, entonces por eso hay que hacerle cesárea a esa mamá, ¿correcto? El diámetro más importante es el diámetro estre, que se llama el obstétrico, que es el diámetro promonto retropúbico. Entonces ya les explico cómo se mide el diámetro promonto retropúbico. Acá está el promontorio. Acuérdense que el promontorio es entre la quinta lumbar y el hueso sacro. Ese es el promontorio. Entonces uno hace un tacto vaginal y este que está en línea roja sería el diámetro promonto retropúbico. Retro, ¿qué significa la palabra o el prefijo retro? Detrás. ¿Será que yo puedo colocar, haciendo un tacto vaginal, yo puedo colocar la mano detrás del pubis? No. Aquí está el hueso pubis, hago esto. Si fuera detrás, tendría que colocar yo la mano acá. Pero obviamente yo no puedo hacer eso. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y entonces cómo hago para saber cuál es el diámetro promonto retropúbico en una paciente? Existen otros diámetros como es el diámetro transverso, el diámetro interespinoso, que esas son las espinas ciáticas, el diámetro transverso, el diámetro interespinoso y el diámetro promonto retropúbico. No lo puedo medir, no lo puedo medir. Profesor, entonces usted nos acaba de decir que el médico lo tiene que medir para saber si la pelvis es apta para un parto vaginal. Entonces, ¿qué hago? Mido el diámetro, óiganlo bien, promonto subpúbico. ¿Este era promonto qué? Mido el diámetro promonto subpúbico. ¿Sub qué significa? Ese sí lo puedo medir, ¿cierto? Ese sí lo puedo medir, el promonto subpúbico, ¿verdad? Y a ese diámetro promonto subpúbico le resto 1.5 centímetros. Y me da el diámetro promonto retropúbico. ¿Sí quedó claro eso? Pues la fórmula es así, restarle eso o es por alguna... No, se le resta 1.5, la fórmula dice eso. Para determinar el diámetro promonto retropúbico se mide el promonto subpúbico menos 1.5. Y ese valor, ¿sí? Perdón. Ese valor tiene que quedar como mínimo en 11.5 centímetros. Como mínimo. Si ese diámetro obstétrico mide 11, esa pelvis no es apta para un parto vaginal. ¿Sí quedó claro eso? ¿Quedó claro, chicos? No, pero no me griten. Bueno, ¿listo? Ok. Existen algunos criterios para reconocer. Esto es más, por ejemplo, para radiografías en donde de pronto no nos marcan las placas, o de pronto los socioantropólogos, los paleontólogos,
cuando encuentran restos óseos, pues para determinar si esos restos óseos que encuentran, por ejemplo, algo que infortunadamente es muy común acá en nuestro país, las fosas comunes, ¿sí? Entonces ya esas fosas que encuentran muchas veces son los meros huesitos, entonces para saber esos huesos que encuentran, ¿sí? Si eran de hombre o de mujer. Entonces existen unos criterios, ¿cierto? Unos criterios para determinar si es hombre o si es mujer, ¿cierto? Entonces, ¿qué criterios tenemos en cuenta? Por ejemplo, el criterio de la forma del agujero obturado y de la abertura del estrecho superior. Ya les muestro. Entonces, en el hombre, el estrecho superior es redondo. En la mujer es ovalado o tiene forma de corazón, ¿sí? El diámetro interespinoso en el hombre o las espinas ciáticas en el hombre están muy hacia adentro, en la mujer están más hacia afuera. Miren el interespinoso en un hombre y miren la mujer es más largo. Anatómicamente ya vienen diseñadas para el parto. Pues para el parto no, para el canal del parto, para ver si la mujer el diámetro interespinoso fuera como el del hombre, que es muy reducido, muy estrecho, ninguna mujer podría parir vaginalmente, ¿sí? Todas tratarían por cesárea. Obviamente hay algunas pacientes que el diámetro interespinoso es reducido, pero no son muy frecuentes. Ahora, otra diferencia en el ángulo subpúbico. En una mujer el ángulo subpúbico es obtuso, es decir, es amplio, mayor de 90 grados. En un hombre es reducido, menor de 90 grados, ¿sí? Entonces también se mira esos. Digamos que, y el agujero oval. En una mujer el agujero oval es ovalado, en un hombre el agujero oval es redondo, ¿verdad? Esos son criterios, pero digamos que normalmente uno no lo usa. ¿Por qué? Pues en radiología las placas vienen marcadas con el nombre, la edad del paciente y eso. Ocasionalmente de repente se le olvida al tecnólogo marcar la placa y nos la mandan la placa sin nombre, ¿sí? Entonces uno mira, este es un hombre o una mujer, pero lo que lo usan más que todo son los paleontólogos, los socioantropólogos. Bueno, miren la parte de una mujer que es ovalada, el estrecho superior. Bueno, muy bien. ¿Qué huesos me forman esa cintura pélvica? Simplemente lo vamos a recordar, ¿sí? Porque nosotros ya vimos esa osteología, el hueso sacro y el hueso coxal. Perdónme un tricitico. ¿Qué dicen los anatómicos del sacro? Conocemos el hueso coxal, recordando que está formado por 3 huesos, el ilion, el isquion, el pubis, ¿cierto? Y recordamos pues los accidentes anatómicos, un hueso coxal, ¿cierto? Y a la cintura pélvica, donde ya hablamos de cintura cuando el hueso coxal se articula con el sacro, por ambos lados, ¿verdad? Bueno. ¿Qué ligamentos y qué articulaciones encontramos ahí? Entonces encontramos la articulación lumbosacra, ¿cierto? Encontramos la articulación iliosacra o sacroiliaca, cualquiera de los dos nombres pueden utilizar. Encontramos la articulación coxofemoral, encontramos la articulación sacrocoxigia, ¿verdad? Encontramos la sínfisis púbica, que es la articulación entre los dos huesos pubis. ¿Qué ligamentos vamos a encontrar ahí? ¿Cierto? Entonces vamos a encontrar los ligamentos. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. El ligamento sacros anteriores, ligamentos sacros posteriores, que están reforzando al hueso sacro, ¿cierto? Estamos las articulaciones sacroiliacas anteriores, la articulación el ligamento sacroiliaco posterior. Aquí hay un ligamento que no lo trae el dibujo, creo que ahorita más adelante hay otro que sí, que es el ligamento iliolumbar, ¿sí? Que está de la cresta ilíaca hacia las apófisis transversas de las vértebras lumbares, ¿sí? Estaría el ligamento sacrocoxigio,
anterior y posterior, ¿cierto? Principalmente esos ligamentos. Hay dos, aquí hay un ligamento, no se alcanza a ver muy bien. Hay otra imagen donde se ve más bonito. Ok, aquí tenemos el ligamento longitudinal anterior y acá vendrían los sacros anteriores, sacrococcigio, y por el otro lado los sacros posteriores y el sacrococcigio posterior. Aquí se ve el iliolumbar, y aquí debería salir otro para acá, hasta arriba, todas las vértebras lumbares, y este es el ligamento sacroiliaco anterior, y por la parte de atrás estaría el sacroiliaco posterior, ¿sí? Estos dos ligamentos son muy importantes. Recuerden que, perdón, me voy hacia el hueso, para acá, está la espina ciática, la escotadura ciática mayor y escotadura ciática menor. Resulta que hay dos ligamentos que me cierran esas escotaduras, y en ese momento que me cierran las escotaduras, dejan de ser escotaduras y se me convierten en ¿qué? En orificios. ¿Por qué? Porque ya hay algo que está cerrando la escotadura, ¿sí? Y esas estructuras son estos dos ligamentos. Este de aquí, sacroespinoso, o sea, va del sacro hasta la espina del hueso coxal, y por detrás el sacrotuberoso, del sacro hasta la tuberosidad del isquio. Entonces fíjense cómo me cierran y me va a formar dos orificios, el orificio ciático mayor y el orificio ciático menor. Anteriormente, sin los ligamentos, estaba la escotadura ciática mayor, escotadura ciática menor. Pero ahora que ya están los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso, agujero ciático mayor y agujero ciático menor. Como agujero que es, nosotros por allá a principio de semestre veíamos unos agujeros, que por esos agujeros pasan unas estructuras vasculonerviosas. Entonces vamos a ver qué estructuras vasculonerviosas pasan por esos agujeros. Acá se ve más bonito el agujero ciático mayor, el agujero ciático menor, el ligamento sacroespinoso y el ligamento sacrotuberoso, ¿correcto? El agujero obturado, ¿sí?, está tapizado también por una membrana que se llama la membrana obturatriz, ¿sí? Y me deja también un orificio, ¿correcto? Por donde también van a pasar unas estructuras vasculonerviosas que ahorita vamos a ver. Ok, la parte posterior, ¿sí? Recordamos esto, los ligamentos epiespinosos, los ligamentos sacroiliacos posteriores, acá no se ve el hilio lumbar posterior, el ligamento sacrococcigio posterior, y aquí estaría el ligamento sacrotuberoso, y este que se ve por delante es el ligamento sacroespinoso, agujero ciático mayor, agujero ciático menor. Nuevamente, los ligamentos sacroespinoso, sacrotuberoso, agujero ciático mayor, agujero ciático menor. Ahora, ese agujero ciático mayor, hay un músculo que por allá lo nombramos cuando estábamos hablando de la región glútea, y ahorita lo mencioné, que se llama el músculo piriforme. Piriforme. Ese músculo piriforme lo encuentro acá, ¿sí? Ay, qué madre, dejé los marcadores. Ah, no, están acá. Muchas gracias por esconderlo. De nada, profe, con gusto. Entonces, viene el músculo piriforme. Y ese músculo piriforme, a su vez, me va a dividir el agujero ciático mayor en dos. Un agujero que va a estar por encima del músculo piriforme, que lo vamos a llamar se me fue el nombre, bueno, ahorita me acuerdo. Y otro que está por debajo del piriforme, ahorita lo vemos acá. Suprapiriforme e infrapiriforme, ¿sí? Suprapiriforme, infrapiriforme. Por ahí van a pasar unas estructuras que ya vamos a ver. Entonces, por el suprapiriforme, ¿sí?, que es el agujero suprapiriforme, ¿qué voy a encontrar?
el ván glúteo superior. O sea, voy a encontrar la vena, la arteria y el nervio glúteo superior por el suprapiriforme. Por el infrapiriforme, quizás el infrapiriforme es el más importante, sin quitarle pues la importancia del suprapiriforme a las estructuras que están pasando por el suprapiriforme. Por el infrapiriforme, que es más pequeño que el suprapiriforme, miren todas las estructuras vasculonerviosas que van a pasar. A nivel de vasos sanguíneos, por el infrapiriforme, ¿qué va a pasar? Los vasos glúteos inferiores, la arteria y la vena pudenda interna, esa que encontramos más abajito, allá en el espacio perineal superficial. ¿Qué nervios van a pasar? Pues el glúteo inferior también, el pudendo, ojo con este, el nervio ciático. Y ustedes han escuchado de pronto que hay pacientes que sufren de ciática. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pues que hay algo que está comprimiendo este nervio, el nervio ciático. ¿Qué otros nervios van a pasar? El femorocutáneo posterior, el obturador interno y el cuadrado femoral. Son muchas las estructuras vasculonerviosas que van a pasar por el agujero infrapiriforme. ¿Sí? Bueno, el agujero ciático mayor, lo que estábamos hablando, todo esto, pero recuerden que aquí va a estar el músculo piriforme y me va a dividir el piriforme en un agujero suprapiriforme y en un agujero infrapiriforme. Bueno, muy bien. Miremos la parte muscular. Entonces, esto lo vimos en la región glútea, ¿sí? Que los acabo de mencionar, perdón. Entonces, ¿qué voy a encontrar? El músculo piriforme, ¿sí? Que se va a originar en la parte lateroinferior del hueso sacro y se va a dirigir hacia el fémur y va a terminar en la parte superior de la tuberosidad o del trocante mayor del fémur, ¿sí? Debajito del piriforme, ¿cuál sigue? Gémino superior, que va a originarse en la parte superior de la rama isquiopúbica y va a terminar debajito de donde terminó el piriforme, ¿cierto? Obturador interno, que va a originarse en la parte interna de la membrana obturatriz y también termina en el trocánter mayor. Y finalmente, me faltan esos dos, gémino inferior y cuadrado femoral. Si ustedes se dan cuenta, 4 músculos van a terminar en el trocánter mayor del fémur, que de arriba hacia abajo son piriforme, debajito del piriforme va a estar el gémino superior, debajito el obturador interno y debajito el gémino inferior. Luego, ¿qué viene? Aquí la cresta intertrocantérica. Y en la cresta intertrocantérica va a terminar el cuadrado femoral, el músculo cuadrado femoral. ¿Sí? Son muy importantes estos músculos, ¿por qué? Porque estos músculos se lesionan muy fácilmente, por ejemplo, en el caso de las caídas, especialmente de los pacientes adultos mayores, que de repente tienen fractura de la cabeza del fémur y que hay que hacerle el reemplazo de cadera. Entonces esos músculos digamos que no se los llevan, sino que van a quedar lesionados y por eso la mayoría de esos pacienticos, a pesar que se les hace reemplazo de cadera, tienen que usar ¿qué? El caminador. Tienen que usar caminador, ¿por qué? Por la lesión de estos músculos, ¿sí? Que esos músculos, ¿cuál es la función de esos músculos? Son flexores de la articulación de la cadera. Entonces, ese movimiento cuando se va a hacer la deambulación, al hacer esto se flexiona la articulación de la cadera, se pierde esa motilidad, se pierde esa parte funcional y por eso estos pacientes van a quedar con limitación y debilidad de la flexión de la cadera. Entonces fácilmente, como quedan con limitación y debilidad de la flexión de la cadera, entonces fácilmente se pueden volver a ¿qué? A caer. Entonces por eso es necesario que usen de ahí en adelante ¿qué? El caminador, ¿sí? Bueno, acá tenemos nuevamente los músculos, ¿sí? Músculo piriforme, se ve bien bonito ahí el músculo piriforme con sus ramas, el gémino superior, el obturador interno, gémino inferior y el cuadrado femoral. Acá tenemos nuevamente el piriforme, aquí estaría el obturador interno,
¿verdad? Fácilmente, el piriforme, de acá está el músculo obturador interno, aquí estaría el gémino superior, aquí estaría el gémino inferior Y el cuadrado y femoral. Femoral. el cuadrado lumbar. Femoral. Bueno, este músculo, que también lo vimos por allá cuando vimos la región de la pared anterolateral, pero vimos fue la parte posterior, que era el músculo psoas ilíaco. Este es el psoas mayor, este es el ilíaco. El psoas mayor, acuérdense que se inicia a nivel de las apófisis transversas en la cara anterior de las apófisis transversas de T11, T12, L1, L2, L3, L4, L5, desciende y se mete a la pelvis. Acá tenemos el ilíaco que se va a originar en la fosa ilíaca. Son músculos independientes, pero al llegar a la altura del ligamento inguinal se fusionan los dos músculos para terminar a nivel de la tuberosidad menor del fémur. Y en ese momento ya es un solo músculo que se llama iliopsoas o psoas ilíaco. Cualquiera de las dos maneras, en algunas partes le dicen iliopsoas, en otras partes le dicen psoas ilíaco. Simplemente invierten el nombre. También vimos esto, ¿sí? El piso de la pelvis, que estaba constituido por el músculo elevador del ano. Esa era la pregunta. ¿El elevador del ano o el esfínter externo? Esfínter externo. Ok, recordemos el elevador del ano. Pubo rectal, pubo coccigio, iliococcigio. Elevador del ano. ¿Sí? Y debajo del elevador del ano estaba el esfínter externo del ano, que estaba formado por el pubo rectal, elevador del ano, ¿no? Sí. No, perdón, esfínter externo. Pubo rectal, ¿sí? Ano coccigio, ano perineal. Y en la otra pregunta, había otra pregunta que decía que cuando una paciente que tuvo un desgarro del perineo, ¿sí? Tuvo un desgarro del perineo y que quedó con incontinencia fecal total, ¿de cuál músculo se había lesionado? El ano perineal. Ah, no, el ano perineal. No. El ano coccigio. ¿Qué le hace? Vamos acá, pararle bolas a quién fue a usted. Pero profe, no estaba esa opción. ¿Ah? Pubo rectal es incontinencia para gases, nada más. No, su merced dijo ano perineal. ¿Cuál estaba? Y luego estaba Bueno, isquio yo miro coccigio esa y pregunta y si coccigio. cualquier cosa pues se anula. Ahí Tengo está. que mirar bien, como no he mirado el parcial. Ahorita. Bueno, Ahorita. entonces tenemos el músculo elevador del ano, pubo rectal, pubo coccigio y el ilio coccigio y isquiococcigio.